Bendecido domingo tengan todos ustedes, mis estimados amigos. Les saluda su amigo, el pastor Daniel. Es un gusto para mí poder compartir un domingo más la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas y como siempre les invito a que puedan compartir este link, este video con sus amigos, sus familias y todos sus contactos. Hoy quiero que juntos podamos reflexionar acerca de una parábola que le encontramos en el Evangelio según San Lucas capítulo 15. Las parábolas de Jesús tienen una enseñanza práctica para la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias y de la iglesia de Cristo. Y quiero preguntarte si en este tiempo, en estos días, tendrás la necesidad de reconciliarte con alguna persona. Tal vez hayas pasado algún problema, algún desacuerdo con alguien y ese desacuerdo los haya llevado a tener una enemistad. Tal vez con tu esposa, si estás casado, estás enojado, con algún hijo, con algún hermano, con tus padres, con el mismo Dios. Puede que también estemos enemistados o a causa de nuestra desobediencia haya una relación que está fragmentada, o sea, que está rota o que estamos alejados de la presencia de nuestro Dios y necesitamos una reconciliación, ¿no? Y quiero preguntarte si tendrás esa necesidad, si hay alguien con quien tú debas reconciliarte. Quiero decirte que hay un punto del proceso de la vida al cual todos tenemos que llegar y es la muerte, ¿no? Todos tenemos que llegar a ese punto del proceso de nuestras vidas. Y en este tiempo, a causa del COVID, de esta enfermedad que pues, ha venido atacando a la humanidad y nos ha hecho perder algunos seres amados, seres queridos, familias, y la probabilidad de muerte en la humanidad ha crecido, ha aumentado, ¿no? No habiendo COVID, pues todos tenemos que llegar a ese punto, pero las probabilidades de muertes por alguna enfermedad o accidente, pues es muy bajo, ¿no? Pero con el COVID, esta probabilidad de llegar a ese punto del proceso de nuestras vidas se ha acelerado un poco, ha aumentado un poco, ¿no? Ahora no sabemos si el momento en el que la enfermedad de COVID llegue a nosotros, nuestro cuerpo la pueda resistir y podamos continuar con vida o no la pueda resistir y entonces lleguemos a ese punto de la muerte. Entonces no tenemos comprada la vida en ningún momento y mucho menos ahora para decir que si el COVID llega a nosotros podamos resistirlo o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar reconciliados con Dios y reconciliados con nuestro prójimo. Y esta parábola del hijo pródigo nos invita a que podamos nosotros reflexionar acerca de nuestras relaciones. ¿Cómo se encuentran nuestras relaciones? Preguntaba yo hace un momento, ¿necesitamos reconciliarnos con alguien? Esta parábola nos enseña que en una familia hubo un hijo que decidió pedirle herencia a su padre. Y en un momento el hijo se acerca a su padre y le dice, padre, dame toda mi herencia. Y cuando el padre le entrega toda su herencia, se va de allí, de su casa, de su pueblo, a otra provincia, a una provincia lejana, y allí en esa provincia comienza a gastar toda su herencia, comienza a despilfarrar todo lo que el padre le había dado, al punto de llegar a no tener que comer, ¿no? Porque se le termina el dinero, se le termina la herencia y entonces queda sin nada. Pero pensemos, cuando el hijo decide pedir al padre toda su herencia, ¿por qué lo hace? ¿Qué sentimientos hay dentro de ese joven que decide pedir toda su herencia para irse de casa? Necesitaba dinero para irse, pero había una necesidad en él, había un sentimiento en él, el sentimiento de no desear estar en casa. Por eso deseaba tener su herencia para poder irse. Entonces su padre le entrega la herencia, pero pensemos qué le lleva a tomar esa decisión de partir de casa.
No quiere estar con el padre, no quiere estar con su hermano, no quiere estar con su familia, no quiere estar con su pueblo. Es decir, él no solamente está saliendo de casa, sino hay un deseo profundo en su corazón de salir de allí. ¿Por qué? Porque tal vez tiene problemas con personas de allí, de su hogar, de su familia, de su pueblo, y desea irse, pero también hay algo más profundo. No solamente se está yendo con la herencia, sino que está traicionando a los principios de su casa, está traicionando a los valores de su hogar, está traicionando a las costumbres, a las tradiciones de su pueblo, está traicionando a su padre. Está diciendo a su padre: Padre, yo no quiero estar contigo, no quiero pertenecer a tu familia. Está diciendo: Padre, yo ya no quiero ser tu hijo. No estoy de acuerdo con los principios y normas que llevamos en nuestro hogar. Quiero vivir mi vida aparte, quiero andar conforme a mis pensamientos, conforme a mis deseos, quiero cumplirlos porque no estoy dispuesto a vivir bajo tus órdenes. Es decir, está traicionando los principios de su casa, los principios de su hogar al tomar esa decisión. Y si toma esa decisión y se está traicionando los principios de su casa y de su pueblo, es porque no está de acuerdo con ellos, es porque no agrada estar en medio de ellos, porque no quiere vivir en medio de su familia. Y eso nos lleva a pensar que este joven pues tenía problemas, y su problema no era con los demás, sino su problema era consigo mismo, era con sus sentimientos, su problema era con sus deseos, su problema era con su ego, su problema era con su determinación de poder tomar decisiones por sí mismos y no estar bajo las órdenes de alguien más. Entonces, esto nos lleva a reflexionar que sus decisiones de este joven son tomadas con base a sus sentimientos, a sus ideas, a no dejarse gobernar por principios o vivir bajo principios éticos, morales de una comunidad y de una casa. Y eso lleva entonces a tener un cierto odio hacia su padre, un cierto rencor hacia su familia y hacia su pueblo. No desea estar con ellos. Y si no desea estar con ellos es porque no hay un amor genuino hacia ellos. Y por eso toma esa decisión. Y cuando sale de casa entonces y llega a aquel lugar y comienza a malgastar y se le acaba el dinero, entonces se da cuenta del valor de pertenecer a una familia, del valor de pertenecer a un hogar, del valor de pertenecer a un pueblo donde hay normas, un pueblo donde se rigen por ciertos principios éticos, morales, en una casa donde hay orden, una casa donde hay comida, donde hay todo lo que él necesita para vivir. Se da cuenta que no lo es todo salir de casa y malgastar, sino lo es todo vivir en casa. Pero él está enemistado con su padre, está enemistado con su familia, está enemistado con todo su pueblo. ¿Por qué? Por su salida. Su salida muestra que él no está de acuerdo a vivir con los principios y normas de su hogar y de su pueblo. Cuando nosotros también tenemos alguna enemistad con alguien es por algún desacuerdo. Estamos en desacuerdo con la manera de pensar de la otra persona. Estamos en desacuerdo por las decisiones de alguien más que no nos agrada. Y esas decisiones que toman las otras personas, esos principios que las otras personas tienen, con los cuales nosotros estamos en desacuerdo, nos llevan entonces a enemistarnos con esas personas y eso nos lleva entonces a alejarnos. Y en esta parábola se nos muestra que cuando este joven reflexiona que el alejarse de su familia es la muerte para él, que el alejarse de su familia lo lleva a una tristeza profunda, que el alejarse de su padre, de sus hermanos y de su comunidad lo lleva a que él está sin nada, que sin la compañía de ellos él no vale nada. Entonces reflexiona que tiene que volver a casa.
Es decir, reflexiona que tiene que reconciliarse porque él, al alejarse de casa, muestra entonces un desacuerdo, muestra que no quiere tener ninguna amistad y ningún parentesco con su padre, ni con sus hermanos, ni con su familia. Él quiere vivir su vida aparte. Y eso lo lleva a un conflicto, eso lo lleva a un conflicto de enemistad, Y entonces, al haber enemistad, cuando él reconoce que necesita volver a casa, necesita entonces, válgase la redundancia, una reconciliación. La reconciliación, como lo dice la palabra es volver, a conciliar, a tener acuerdos, en este caso con su padre, con su familia y con su pueblo. Él reconoce que tiene que reconciliarse con el Padre, tiene que reconciliarse con su pueblo. Por eso el Padre hace una fiesta grande, porque no solamente la reconciliación es con Él, sino con toda la comunidad. Y esto nos lleva a reflexionar. Todos tenemos la necesidad y somos llamados a reconciliarnos con Dios, pero también con nuestra familia, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con aquellas personas con las que no hemos estado de acuerdo en algún momento y que por esas situaciones pues hemos estado enemistados o nos hemos alejado. Es necesario reconciliarnos, como decía yo en un principio. No tenemos la vida comprada. No sabemos en qué momento podemos llegar al punto de la muerte. Y antes de morir tenemos que estar reconciliados. Y no solamente por el punto de llegar a morir, ¿no? Sino tenemos que estar reconciliados porque es una orden de Dios, porque es un mandato de Dios reconciliarnos con todos aquellos que en algún momento hemos estado enemistados. ¿Habrá alguna persona con la cual necesites reconciliarte? Necesitas ir, así como el hijo pródigo cuando se dio cuenta que él necesitaba reconciliarse con su padre, con su familia y con su comunidad, allí donde estaba, en el lugar donde él había ido a pedir trabajo para poder comer y comía del alimento de los cochinos, de los cerdos, ahí en medio de su crisis se da cuenta que él necesita reconciliarse. Es decir, la enemistad nos lleva a una crisis y en medio de la crisis nos damos cuenta que necesitamos reconciliarnos. Tal vez no has llegado a ese momento de crisis, tal vez estés en ese momento de crisis. ¿Y a qué me refiero con crisis? Que no estamos en paz. Y asimismo estaba el hijo pródigo, no tenía paz en aquel momento. Cuando se queda sin dinero, que era lo que a él supuestamente le daba paz, se da cuenta que no tiene nada y que el dinero no era la paz y que allí le hacía falta todo lo que le sobraba en la casa de su padre. Se da cuenta que necesita reconciliarse en ese momento de crisis. Tal vez muchos llegamos a esa crisis y la crisis es la falta de paz por no reconciliarnos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con familias, con amigos, compañeros, con sus esposos, esposas, novios, novias. Necesitamos reconciliarnos y si estamos en este tiempo de crisis, si sientes que no hay paz en tu vida, tal vez necesitas reconciliarte y volver. Muchos necesitamos volver a los brazos del Padre. El Padre está esperándonos, está esperando nuestro regreso, está esperando también como un padre desesperado en la puerta de casa viendo a qué hora nosotros regresamos. Tal vez muchos de nosotros nos hemos alejado por nuestro propio pecado, por nuestras propias decisiones que hemos tomado, porque hemos hecho nuestra propia voluntad y eso nos lleva a tomar caminos diferentes y alejarnos de la casa, a irnos de casa porque
tal vez no habíamos estado de acuerdo con la voluntad del Padre para nosotros y quisimos vivir nuestra vida, pero hoy es tiempo. Hoy es tiempo de volver a retomar el camino hacia la casa del Padre. Hoy es tiempo de ir y reconciliarnos con nuestra comunidad. Cuando el hijo pródigo reconoció la necesidad de reconciliación, corrió hacia su casa. Se reconcilió con el Padre le abrazó, el Padre le quitó todo el vestido roto que traía, ya no traía ni zapatos, y mandó a pedir una túnica nueva, mandó a pedir un anillo, mandó a pedir calzado nuevo, que significa la dignidad. Cuando nosotros estamos enemistados con una persona, no estamos teniendo la dignidad que Dios nos ha dado. Nosotros mismos nos quitamos esa dignidad al estar en enemistad con otras personas. Estamos rotos dentro de nosotros. Y cuando regresamos a casa, Dios nos restaura. Cuando nos reconciliamos, Dios restaura nuestra vida y nos hace nuevos. Al hijo pródigo lo vistió, le puso túnica nueva, le puso anillo nuevo, le puso calzado nuevo. Eso significaba que había llegado a casa y que su dignidad estaba restaurada, que volvía a tener el valor con el que él había nacido ahí en su hogar. Cuando nosotros estamos enemistados no tenemos valor, no tenemos dignidad, lo perdemos todo, no tenemos paz. Y cuando regresamos a casa, entonces el Padre nos regresa la paz, nos regresa el gozo. No sé si tú has experimentado cuando estás enemistado con alguien, no hay paz, no hay gozo, no hay felicidad, sino hay remordimiento. Hay una especie de dolor, de sufrimiento, de angustia en nuestra vida. Sobre todo cuando no estamos reconciliados con el Padre. Y cuando no estamos reconciliados con el Padre, es porque también no estamos reconciliados con alguien, con alguna persona, con algún familiar, hermano, amigo. Y cuando estamos enemistados con alguna persona, de entrada estamos enemistados también con el Padre. No podemos decir estar bien con el Padre cuando estamos enemistados o estamos odiando o teniendo rencor hacia otra persona. No podemos decir amar a Dios cuando estamos odiando a otra persona. No podemos decir eso. Nos hacemos mentirosos. Y hoy necesitamos tomar la conciencia, ser movidos por el Espíritu de Dios y regresar a casa, primero a los brazos del Padre. Tal vez el pecado, nuestras decisiones, nuestra propia voluntad nos ha llevado, nos ha extraviado y hoy es tiempo de volver a casa. Hoy es tiempo de reconciliarnos, una por mandato de Dios, por amor a Él, porque Él nos está ordenando, porque nos está invitando para nuestro bien el regreso a casa, pero también porque no sabemos el momento en el que seremos llamados por Dios y nuestra vida terminará aquí. Y el que no se encuentre reconciliado, entonces tendrá serios problemas. Es así que la reconciliación es por amor de Dios en nosotros y por amor de nosotros hacia Dios y hacia el prójimo. Cuando el hijo pródigo llega a casa, el padre le viste y también le hace una fiesta grande. Le hace una fiesta grande porque él tiene que reconciliarse también con el pueblo al cual había traicionado. Cuando traicionamos a Dios, haciendo nuestra voluntad y cumpliendo los deseos de nuestra carne, no solamente estamos traicionando a Dios, estamos traicionando y lastimando también a su iglesia. Cuando se duele un miembro del cuerpo, se duele todo. Cuando nosotros nos alejamos del Padre, nos alejamos también de su iglesia. Y lastimamos al Padre y lastimamos también a su iglesia. Por eso era la necesidad de que el hijo pródigo se reconciliara con su familia y con la comunidad y solicitar el perdón de ellos a causa de haber negado vivir como era la costumbre del pueblo, de vivir conforme a los principios del pueblo, a las normas del pueblo. Hoy necesitamos volver a casa, a comenzar a vivir los principios del reino del Padre. Hoy Dios nos hace saber que necesitamos ser revestidos. Nuestras túnicas necesitan ser cambiadas, nuestros zapatos, nuestro calzado
necesita ser cambiado, recibir el valor y la dignidad. Y quiero decirte que tal vez muchos decimos, yo no tengo nada contra nadie, pero quiero decirte que cuando el hijo pródigo está enfiestado, el pueblo está enfiestado y llega el hermano del hijo pródigo a la casa y dice, ¿qué está pasando en mi casa? Y uno de los criados le dice, tu hermano regresó y tu padre mató el becerro más gordo y están haciendo fiesta. Y el hijo menor, el hijo mayor, perdón, va y reclama al padre. Dice, padre, yo nunca he desobedecido, yo nunca me he alejado, yo no he malgastado la herencia, siempre he estado aquí y nunca me has hecho una fiesta así, nunca me has matado el becerro más gordo. Y el padre le dice, hijo, tú siempre has estado aquí y todo lo mío es tuyo. Que tú no has querido tomar todo lo que es tuyo, eso ya es problema tuyo, ¿no? Porque todo lo que está aquí te pertenece, todo es tuyo. ¿Cuál es la actitud del hijo mayor? Una actitud de odio, una actitud de rencor. Se sentía lastimado también en ese momento, se sentía la peor persona en ese momento. Había odio en su corazón hacia el hermano, había un rencor hacia su hermano porque a él estaban haciendo una fiesta y él, que había sido bueno toda su vida, nunca le habían hecho una fiesta así. Es decir, no estaba del todo bien su hermano mayor, aún estando en casa. Y tú puedes decir, tal vez, yo estoy en casa, nunca me he alejado del Padre, siempre he mantenido una relación con Él. Pero examina tu corazón. Pueda que haya también celos en nuestro corazón, que haya odio en nuestro corazón, que haya algo que tengamos que perdonar, que haya alguien con quien tengamos que reconciliarnos. En este momento el hijo mayor, aunque nunca se había ido de casa, necesitaba reconciliarse con su hermano porque ya estaba teniendo un acto de odio en contra de él. Todos necesitamos reconciliarnos con el Padre, con alguna persona, con algún familiar, con alguien. Examina tu corazón. ¿Quieres tener paz, gozo, alegría? ¿Quieres vivir la vida con plenitud? Reconcíliate, vuelve a casa. Es el tiempo. Que Dios te bendiga y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de paz. La reconciliación es la base del amor. La reconciliación es base de paz. La reconciliación es la base del gozo y de la plenitud para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Reconcíliate. Vuelve a casa. Amén.